Everyone knows you can't beat the comfort of a pair of Crocs. But style doesn't get talked about enough. The edgy look and feel of the Echo Clog will bring your streetwear game to the next level. Plus, there are tons of new and exciting colors that'll match the look you're going for. It's time to bring the heat and build your look with Crocs Echo Clog. Shop the Echo Clog collection on crocs.com. Hola, amantes del terror. Este capítulo va sobre fantasmas. En la ciudad de Granada, una leyenda urbana ha capturado la imaginación de sus habitantes durante décadas. Se trata del fantasma del Hospital Materno-Infantil, un lugar cargado de historias y misterios. En este episodio vamos a descubrir los hechos que hay sobre esta historia, relatándolo a modo de novela. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. Granada, 1985. La ciudad, con su mezcla de historia y modernidad, respiraba un aire de tranquilidad que contrastaba con los eventos que estaban a punto de desarrollarse en el Hospital Materno-Infantil. En ese año, los rumores sobre fenómenos extraños y apariciones comenzaron a circular entre el personal y los pacientes, creando un ambiente cargado de misterio y aprensión. Una noche fría de otoño, el joven Alejandro caminaba con paso decidido hacia el hospital. Había pasado los últimos días en un estado de tensión constante, preocupado por la salud de su madre, quien había sido operada recientemente de un tumor. Alejandro había crecido en una familia humilde en las afueras de Granada, y su madre había sido su pilar de fortaleza y amor. Ahora, verla en un estado tan vulnerable lo llenaba de temor y desesperación. Al llegar a la recepción del hospital, Alejandro fue recibido por una joven recepcionista, Carmen, que trabajaba el turno de noche. Carmen era conocida por su amabilidad y eficiencia, siempre dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaran. Sin embargo, esa noche notó algo diferente en la expresión de Alejandro. Había una mezcla de preocupación y urgencia en sus ojos. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó Carmen con una sonrisa reconfortante. «Buenas noches», respondió Alejandro. «Estoy buscando a mi madre. Fue operada hace unos días y necesito verla». Carmen asintió, entendiendo la angustia en la voz del joven. Le pidió su nombre y tras verificar en el sistema, le entregó un pase y le indicó la habitación donde se encontraba su madre. «Está en la habitación 207, en el segundo piso. Puedes subir por el ascensor al final del pasillo», dijo Carmen con voz tranquilizadora. Alejandro asintió y se dirigió al ascensor. Subió rápidamente y recorrió los pasillos hasta llegar a la habitación 207. Entró, encontrando a su madre descansando, su respiración suave y regular. Se sentó junto a ella, tomando su mano y susurrando palabras de aliento, agradecido de verla recuperándose. Después de un rato, Alejandro decidió hablar con el médico encargado del caso de su madre para obtener una actualización sobre su estado. Regresó a la recepción y le pidió a Carmen que lo dirigiera al despacho del médico. «El doctor Jiménez está de guardia esta noche. Puedes encontrarlo en su despacho, al final del pasillo, a la derecha», indicó Carmen. Alejandro se lo agradeció y se dirigió al despacho del doctor. Al llegar, tocó suavemente la puerta, pero no obtuvo respuesta. Decidido a obtener información, esperó unos minutos y luego decidió regresar a la recepción para pedir ayuda. Mientras tanto, en la recepción, Carmen no podía evitar sentir una creciente inquietud. Había algo en la actitud de Alejandro que la hacía sentir incómoda, como si una sombra invisible se cerniera sobre ellos. La sensación de que algo no estaba bien la persiguió mientras atendía a otros pacientes y respondía llamadas telefónicas. Cuando Alejandro regresó a la recepción, su expresión era aún más confusa y perturbada. No me han atendido», dijo su voz temblorosa. «El despacho está vacío». Carmen frunció el ceño, intentando encontrar una explicación lógica. Decidió llamar a la doctora Morales, la anestesista de guardia, para que la ayudara a resolver el misterio. La doctora Morales, una mujer de mediana edad, con una reputación de ser pragmática y profesional, llegó rápidamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la doctora Morales, mirando a Alejandro con curiosidad.
Este joven busca al doctor Jiménez, pero no ha podido encontrarlo. Quizás tú puedas ayudarle, respondió Carmen, tratando de mantener la calma. La doctora Morales asintió y se dirigió a Alejandro con una sonrisa tranquilizadora. Ven conmigo, intentaremos encontrar al doctor Jiménez juntos. Mientras caminaban hacia el despacho del doctor Jiménez, la doctora Morales intentó tranquilizar a Alejandro con palabras amables. Sin embargo, cuando llegaron al despacho, encontraron la puerta cerrada y sin señales de su presencia. La doctora Morales decidió que Alejandro debería esperar en la sala de espera mientras ella buscaba al médico. De vuelta en la recepción, Carmen seguía sintiéndose inquieta. La desaparición de Alejandro del despacho del doctor la había dejado con una sensación de irrealidad. Decidió mantenerse alerta y observar cualquier cosa fuera de lo común. Pasaron unos minutos y, para sorpresa de Carmen, la puerta de la sala de espera se abrió lentamente y Alejandro apareció de nuevo, esta vez con una expresión aún más confusa y perturbada. «No me han atendido», repitió Alejandro, su voz temblorosa. Carmen y la doctora Morales se miraron, desconcertadas. La doctora Morales insistió en que Alejandro estaba con ella en la sala de espera, pero al abrir la puerta encontraron la sala vacía. La confusión y el temor se apoderaron de ambas mujeres. Decidieron que Carmen acompañaría a Alejandro al despacho del doctor Jiménez, mientras la doctora Morales intentaba encontrar alguna explicación. Sin embargo, cuando Carmen y Alejandro llegaron al despacho, no encontraron ni rastro del doctor Jiménez ni de Alejandro. Fue como si el joven hubiera desaparecido en el aire. La sensación de irrealidad y terror crecía a cada momento, sumergiendo el hospital en una atmósfera de miedo y misterio. Carmen y la doctora Morales decidieron revisar las cámaras de seguridad del hospital. Lo que vieron las dejó aún más perplejas. En las grabaciones, Alejandro aparecía entrando y saliendo de la recepción, pero en ningún momento se veía su interacción con la doctora Morales ni su presencia en la sala de espera. La doctora Morales, intentando mantener la calma, decidió que hablaría con la madre de Alejandro al día siguiente, esperando que pudiera arrojar algo de luz sobre el misterio. Mientras tanto, Carmen no podía evitar preguntarse si estaba siendo testigo de algo sobrenatural. Esa noche, el Hospital Materno-Infantil de Granada quedó envuelto en un aire de inquietud. Las enfermeras susurraban entre sí. Los pacientes miraban por encima del hombro y el personal de seguridad patrullaba los pasillos con una tensión palpable. Carmen, sentada en la recepción, no podía dejar de pensar en Alejandro y en el inexplicable evento que había presenciado. El misterio de Alejandro había dejado una marca en el hospital, una sensación de que algo más allá de lo comprensible estaba en juego. Y mientras la noche avanzaba, la sombra de lo desconocido seguía acechando, esperando revelar sus secretos en el momento menos esperado. La noche había sido larga e inquietante en el Hospital Materno-Infantil de Granada. Carmen no pudo conciliar el sueño al llegar a casa después de su turno. Las imágenes de Alejandro apareciendo y desapareciendo seguían rondando su mente, llenándola de preguntas sin respuestas. Decidió que necesitaba hablar con alguien sobre lo que había sucedido, y la primera persona que vino a su mente fue su amigo Javier, un periodista local con una inclinación por lo paranormal. Al día siguiente, Carmen se encontró con Javier en una cafetería cercana al hospital. Le relató cada detalle de los eventos de la noche anterior, desde la primera aparición de Alejandro hasta la revisión de las cámaras de seguridad. «Esto es realmente extraño, Carmen», dijo Javier, tomando notas en su libreta. «He escuchado historias de apariciones y fenómenos inexplicables, pero esto es muy específico. ¿Puedo revisar esas grabaciones?» «No estoy segura de que el hospital permita que alguien ajeno las vea, pero puedo intentar conseguir una copia», respondió Carmen, preocupada. Mientras tanto, la doctora Morales decidió visitar a la madre de Alejandro esa mañana, con la esperanza de encontrar alguna explicación. La encontró descansando en su habitación, con una expresión tranquila en el rostro. «Buenos días, señora», saludó la doctora Morales. «Quería preguntarle algo sobre su hijo, Alejandro. Anoche estuvo aquí y hubo algunos incidentes que me gustaría aclarar». La madre de Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Alejandro? Mi hijo murió en un accidente de tráfico hace 2 años ya», respondió con tristeza.
La revelación dejó a la doctora Morales sin palabras. Salió de la habitación aturdida por lo que acababa de escuchar. La idea de que el joven que había visto la noche anterior era, de hecho, un fantasma, era difícil de aceptar. Decidió que necesitaba corroborar esta información antes de sacar conclusiones. De vuelta en la recepción, Carmen recibió una llamada de la doctora Morales pidiéndole que se reuniera en su despacho. Carmen llegó rápidamente y la doctora Morales le contó lo que la madre de Alejandro había revelado. «No me digas, ¿me lo estás diciendo en serio?», preguntó Carmen. «Esto confirma nuestras sospechas, Carmen, pero necesitamos más información. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a investigar el pasado de esta familia?», preguntó la doctora Morales. «Sí, mi amigo Javier es periodista y está interesado en el caso. Le contaré lo que descubriste y veremos cómo proceder», respondió Carmen. Javier, al escuchar la noticia de la muerte de Alejandro, se sintió aún más intrigado. Decidió buscar en los archivos del periódico local cualquier mención de un accidente de tráfico que involucrara a Alejandro. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró un artículo de 2 años atrás que describía un trágico accidente en el que un joven llamado Alejandro había perdido la vida en una carretera cercana a Granada. Con esta nueva información, Javier, Carmen y la doctora Morales se reunieron para discutir sus hallazgos. Decidieron visitar el lugar del accidente con la esperanza de encontrar alguna pista adicional. Condujeron hasta el lugar indicado, una curva peligrosa en una carretera secundaria rodeada de árboles. El lugar del accidente estaba marcado por una cruz de madera que la familia de Alejandro había colocado en su memoria. Carmen sintió un escalofrío al acercarse a la cruz, mientras Javier tomaba fotos y hacía anotaciones. «Aquí es donde ocurrió el accidente», dijo Javier. «Según el artículo, Alejandro perdió el control del coche en una noche lluviosa y se estrelló contra un árbol. Es extraño pensar que su espíritu todavía esté aquí, buscando respuestas o quizás intentando comunicarse con nosotros», reflexionó Carmen. La doctora Morales, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Esto no tiene ningún sentido lógico. Pero a veces hay cosas que simplemente no podemos entender». Esa noche, Carmen y la doctora Morales regresaron al hospital, con una mezcla de miedo y curiosidad. Llegaron a altas horas de la noche, cuando el lugar estaba casi desierto. Por recomendación de Javier, instalaron una grabadora de voz en la sala de espera, esperando documentar cualquier actividad paranormal. Se sentaron en silencio, observando la sala y esperando alguna señal. Los minutos pasaron lentamente, con el sonido del reloj de la pared marcando el tiempo. De repente, una figura apareció en el pasillo. Era Alejandro, con la misma expresión de confusión y desesperación que había tenido la noche anterior. Carmen y la doctora Morales se quedaron inmóviles, observando cómo la figura de Alejandro se desvanecía lentamente hasta desaparecer por completo. El silencio que siguió fue abrumador. Al revisar la grabadora de voz, solo encontraron un ruido estático y unas pocas palabras inaudibles. No había respuestas, solo más preguntas. Carmen y la doctora sabían que el misterio de Alejandro permanecería sin resolver. El Hospital Materno-Infantil de Granada seguiría siendo un lugar de leyendas y susurros, donde los ecos del pasado aún resonaban en sus pasillos. Con el corazón pesado y la mente llena de pensamientos, Carmen salió del hospital, consciente de que había sido testigo de algo que desafiaba toda lógica y comprensión. La historia de Alejandro se sumaría a las muchas leyendas del hospital, una advertencia silenciosa de que algunos misterios nunca encuentran una explicación y que el pasado puede regresar para dejar una marca indeleble en el presente. Y así, el fantasma de Alejandro continuó vagando por el Hospital Materno-Infantil, una presencia inquietante que recordaba a todos que, en ocasiones, los muertos tienen más que decir de lo que los vivos pueden comprender. Y hasta aquí este episodio de Noches de Terror. Como en todas las leyendas, hay distintas versiones. Hay quienes cuentan que es una mujer la que deambula por los pasillos del hospital. Lo que sí que es cierto es que están de acuerdo en que han ocurrido muchas cosas paranormales y aún ahora, a día de hoy, hay quienes aseguran que siguen sintiendo algo extraño en el Hospital Materno de Granada. Os animo a visitarlo y a sacar vuestras propias conclusiones.
Nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo. Hasta la próxima.